Regresé a la iglesia de mi boda sin avisar. Y escuché a mi marido decir a su amante, la gorda nunca va a saber. Ella creyó estar viviendo el día más feliz de su vida. El vestido, la música, los invitados, el lujo que cualquiera soñaría tener. Pero un olvido insignificante la llevó de vuelta al lugar más sagrado. Y allí, detrás de unas paredes que guardaban silencio, descubrió que no todo era lo que parecía. No fue una mirada, no fue un gesto, fue una voz. Una frase que la atravesó como un puñal y que lo cambiaría todo para siempre. Una boda de ensueño. Un secreto escondido en medio de promesas eternas. Y un instante que abre la puerta a una venganza que nadie se atrevería a imaginar. Quédate hasta el final para descubrir lo que nunca te contaron. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El bullicio de la fiesta nupcial seguía resonando en los jardines del hotel de lujo, pero Catalina sentía un peso extraño en el pecho. Se había excusado unos minutos para retocarse el maquillaje, aunque en realidad solo buscaba un respiro de la multitud que felicitaba al recién casado como si fuese un millonario hecho a pulso. Caminó de vuelta a la iglesia anexa, recordando que había dejado su teléfono en el altar, justo al lado del ramo. Cada paso en aquel pasillo silencioso parecía alejarla del brillo de la recepción y acercarla a un presentimiento oscuro, como si la felicidad que todos le envidiaban estuviera a punto de resquebrajarse. Al entrar, la penumbra le envolvió. El perfume de las flores aún impregnaba el aire, pero pronto lo borró el eco de unas risas. Catalina se quedó helada al reconocer la voz de Alejandro, su flamante esposo, conversando en susurros con una mujer que no era ella. No quiso moverse, contuvo la respiración y escuchó, temiendo que sus oídos la traicionaran. Alejandro, entre carcajadas, pronunció frases que destrozaron el sueño en el que vivía. La gorda nunca va a saber que esto fue solo una apuesta. En un año seré millonario, porque ya tengo acceso a su patrimonio y a las inversiones de su familia. El corazón de Catalina se desplomó, pero su rostro permaneció impasible, oculto en la penumbra. No había lágrimas, no había gritos, solo un silencio denso que la protegía de caer al suelo. La palabra apuesta retumbaba en su cabeza como una bofetada repetida. Alejandro no había buscado amor, ni siquiera respeto. Había buscado una jugada de alta gama, un matrimonio convertido en negocio, un contrato disfrazado de romance. Ella, que había creído encontrar a un hombre sensible, no era más que la llave dorada a un futuro de lujo que él planeaba disfrutar con otra. La amante, con tono burlón, preguntó si Catalina sospechaba algo. Alejandro respondió con un desprecio helado: jamás. Está tan agradecida de tenerme que nunca imaginará que todo esto es un juego entre amigos. Ellos me dijeron que no tendría el valor. Y aquí estoy, celebrando con champán, listo para cobrar mi victoria. Catalina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aquellas palabras no eran solo una traición amorosa, eran la confirmación de que su vida se había convertido en espectáculo privado de unos hombres sin escrúpulos. Reuniendo una calma sobrehumana, Catalina retrocedió despacio hasta salir al exterior. No podía permitir que la vieran derrumbarse, no esa noche. Al llegar a su coche, con la respiración entrecortada, marcó un número que conocía de memoria. La voz de su abogado respondió al instante. Catalina habló con firmeza, como si hubiera ensayado cada sílaba. Necesito que cancele inmediatamente cualquier documento que convierta a Alejandro en socio de mis empresas. Quiero también una nueva cláusula. Bajo ninguna circunstancia tendrá acceso a mi patrimonio. Hágalo esta misma noche. El abogado, sorprendido por la urgencia, preguntó si había ocurrido algo. Catalina cerró los ojos y murmuró: descubrí la verdad. Eso es todo lo que necesita saber. Colgó sin dar explicaciones, sabiendo que cuanto menos se supiera, más protegido estaría su legado. En ese instante no lloró ni se quebró, simplemente activó un mecanismo de defensa que desconocía hasta ese momento. El instinto de supervivencia se apoderó de ella y la transformó. Regresó al salón de recepciones con la misma serenidad con la que había salido. La orquesta seguía tocando, los invitados reían, las copas de vino circulaban como si nada hubiese sucedido. Catalina avanzó entre mesas de empresarios de alto nivel, políticos y amigos de la familia, todos ellos convencidos de que aquella boda sellaba una unión poderosa. Nadie percibió la tormenta interior que la estaba desgarrando. Nadie sospechó que esa mujer, con el vestido blanco aún impecable, acababa de escuchar la sentencia de su matrimonio en voz de su esposo. Alejandro la recibió con una sonrisa encantadora, el mismo gesto con el que había conquistado a todos los presentes. La abrazó y la besó en la frente, como si la adorara, mientras le susurraba: ¿Dónde estabas, mi amor?
Todos preguntan por ti. Catalina sostuvo la mirada con un destello de frialdad que él no detectó y contestó suavemente: solo fui a respirar un poco. Nadie se dio cuenta de que esas palabras eran más que una excusa. Eran un grito ahogado de una mujer que había despertado. A lo largo de la noche, Catalina posó para las fotografías, agradeció los brindis y hasta se permitió brindar con Alejandro, pero en su interior ya había tomado una decisión irrevocable. Si esa boda era una apuesta, entonces ella iba a convertirse en la jugadora más peligrosa de la mesa. No iba a derrumbarse, iba a transformarse. No sería la víctima, sería la estratega que convertiría el lujo, las inversiones y el patrimonio en armas de venganza elegante. Esa noche, entre luces doradas y sonrisas falsas, Catalina Gutiérrez dejó de ser ingenua y se convirtió en una mujer que nunca más volvería a confiar ciegamente. Cuando la celebración terminó y regresaron a la suite nupcial, Alejandro cayó rendido, borracho de champán y de orgullo. Catalina, en cambio, permaneció despierta, observándolo dormir. Sintió un impulso de sacudirlo, de gritarle en la cara lo que había descubierto, pero se contuvo. Se inclinó, le rozó el cabello y murmuró en voz baja, con un tono gélido que jamás había usado: me llamaste gorda. Ahora vas a verme crecer hasta destruirte. Luego apagó la luz, no porque quisiera descansar, sino porque la primera jugada de su venganza ya estaba en marcha. La madrugada apenas comenzaba cuando Catalina se reunió discretamente con su abogado en un despacho privado del hotel. La fiesta todavía rugía en los jardines, pero allí dentro reinaba un silencio solemne. El hombre, de traje impecable y gesto alerta, la escuchó exponer con calma lo que deseaba: cortar de raíz cualquier vínculo jurídico entre Alejandro y las franquicias de autos de alta gama que representaban el orgullo de su familia. Quiero que todo quede registrado esta misma noche, insistió. El abogado, consciente de la magnitud del patrimonio que estaba en juego, asintió con gravedad, prometiendo actuar con rapidez. Mientras Alejandro disfrutaba de copas y aplausos, Catalina firmaba documentos que alteraban su destino. Con una pluma dorada estampó su nombre en la cláusula que lo dejaba fuera de las inversiones familiares, blindando las acciones que hasta hacía unas horas él creía seguras. Esa hoja, aparentemente inofensiva, era la primera pieza del tablero en un juego donde Catalina se proponía ganar con inteligencia. Su pulso no tembló. Su mirada tampoco. Era la determinación de una mujer que había dejado atrás la ingenuidad para abrazar una estrategia fría y calculada. El abogado la miró con cierto asombro. Señora Gutiérrez, nunca la había visto así, siempre tan confiada, tan ligera. Catalina esbozó una media sonrisa, amarga pero firme. Esa mujer murió esta noche, frente al altar. La que queda ahora entiende que el lujo y el poder no son para ser compartidos con traidores. El hombre comprendió que ya no hablaba con la heredera dócil, sino con la futura líder de un imperio. Guardó los documentos en su portafolio, sabiendo que esa firma cambiaría el rumbo de la empresa y también el de la vida personal de su clienta. Al volver al salón, Catalina se mezcló entre empresarios y políticos como si nada hubiera ocurrido. Alejandro, eufórico, la tomó de la mano y levantó su copa. Brindemos por nuestro futuro, mi amor. Seremos imparables, millonarios en menos de un año. Ella sostuvo el cristal y lo chocó suavemente, pero en su interior sonrió con ironía. Él celebraba un patrimonio que ya no le pertenecía, un lujo que nunca tocaría. Cada palabra suya era un brindis vacío, y Catalina lo saboreaba en silencio como la más dulce venganza. Horas más tarde, ya en la intimidad de la suite, Alejandro cayó rendido, exhausto de tanto exhibirse. Catalina, en cambio, se sentó frente al ventanal con un vaso de agua en la mano, observando las luces de la ciudad. La rabia latía en su pecho, pero sobre ella se imponía la serenidad. Había dado el primer golpe y él ni siquiera lo sospechaba. Era como un jugador de póker que presume de cartas falsas, sin imaginar que la partida ya estaba decidida por la astucia de su rival. Catalina lo miró dormir, con la corbata desatada y una sonrisa de satisfacción en los labios. Sintió un escalofrío al pensar cuánto había confiado en aquel hombre. Recordó las veces que lo defendió frente a su familia, que lo presentó como alguien con visión de futuro. Ahora sabía que todo era una fachada. Aún así, no derramó lágrimas. Solo se inclinó sobre él y, en voz apenas audible, dijo: «Te burlaste de mí, Alejandro, me subestimaste. Creíste que eras el único capaz de jugar en grande. Pronto descubrirás lo que significa enfrentarse a alguien que aprendió a transformar el dolor en poder». En las horas siguientes, mientras Alejandro dormía plácidamente, Catalina revisó mentalmente sus próximos pasos.
No bastaba con proteger su patrimonio, debía reposicionarse en el mercado, demostrar que su nombre no estaba atado a ningún hombre. Sabía que el mundo de los negocios de alta gama era despiadado y que los rumores podían destruir una reputación en segundos. Su estrategia debía ser impecable: inversiones audaces, alianzas internacionales y una imagen pública renovada. El lujo sería su escudo, y la disciplina, su espada. En el desayuno del día siguiente, Alejandro, ingenuo, la besó en la mejilla y comentó: «Anoche estuve pensando en abrir nuevas líneas de negocio contigo. Quizás podríamos expandirnos en el mercado asiático de autos de lujo». Catalina lo miró con ternura fingida y respondió: «Es una idea interesante, cariño. Lo discutiremos más adelante». Él sonrió satisfecho, creyendo que todo estaba bajo control. Catalina, en cambio, saboreaba la ironía. Su voz ya no tenía poder en la empresa y pronto tampoco lo tendría en su vida. Ese mismo día, el abogado confirmó que los documentos habían sido registrados sin contratiempos. Alejandro estaba legalmente fuera de cualquier acceso a las acciones de la familia Gutiérrez. Catalina escuchó la noticia con una calma que sorprendió incluso a su asistente, que la observaba de lejos sin imaginar el torbellino interior que la había transformado. Ahora quedaba esperar, actuar con precisión y dejar que Alejandro, en su arrogancia, cayera en la trampa de su propia ignorancia. Cada movimiento debía ser elegante, como el de una reina en un tablero de ajedrez. Esa noche, antes de apagar la luz, Catalina se acercó de nuevo a la cama y lo observó dormir. Su respiración tranquila contrastaba con la tormenta que ella planeaba desatar en su mundo. Con voz baja, pero clara, murmuró: «Me llamaste gorda. Pues bien, prepárate para ver cómo me convierto en la mujer más poderosa de tu vida, y la última que podrás subestimar». Alejandro giró en sueños, inconsciente, mientras Catalina sellaba en silencio su juramento de venganza. Durante los días posteriores a la boda, Catalina adoptó un silencio calculado que confundió a todos, empezando por Alejandro. Él la veía cansada, distante, y lo atribuyó a la presión de haber organizado un enlace tan ostentoso. No sospechaba que detrás de aquella aparente fatiga se escondía una estrategia que se iba tejiendo con precisión. Catalina no lo enfrentaba ni lo acusaba, simplemente lo observaba con una calma inquietante. Ese mutismo era, en realidad, el arma más peligrosa que poseía: la paciencia. Alejandro, creyéndose aún dueño de la situación, comenzó a ofrecer su apoyo en los asuntos de la empresa familiar. Se presentaba en reuniones internas, opinaba sobre inversiones, incluso sugería nuevas expansiones como si ya fuera socio de pleno derecho. Catalina lo escuchaba con una sonrisa contenida, sin contradecirlo, dejando que se ahogara en su propia ilusión. Cada palabra que él pronunciaba delante de los consejeros era un paso más hacia la humillación inevitable. Nadie le explicó aún que su nombre había desaparecido de los contratos. Mientras tanto, Catalina se sumergió en una agenda frenética. Convocó juntas de alto nivel, reestructuró departamentos clave y tomó decisiones que proyectaban firmeza. Su intención no era solo limpiar la influencia de Alejandro, sino demostrar que ella podía manejar con elegancia y visión un patrimonio multimillonario que había heredado. La imagen de hija protegida se desmoronaba poco a poco. Ahora todos comenzaban a verla como la verdadera cabeza de un imperio de lujo y alta gama. Los consejeros más antiguos, acostumbrados a la figura paterna, se sorprendían de la seguridad con la que Catalina dirigía las conversaciones. «Nunca la había escuchado hablar con tanta claridad», murmuró uno de ellos tras una reunión. Ella sabía que cada gesto suyo debía ser impecable. Mirada firme, voz segura y una dosis de carisma que nadie esperaba. Alejandro intentaba interrumpir o reforzar sus frases, pero Catalina lo reducía con un simple: «Gracias, cariño, lo tendré en cuenta». Era una daga cubierta con terciopelo. En privado, Alejandro empezó a incomodarse. Una noche, mientras cenaban en casa, lanzó la pregunta: «¿Por qué no me consultas antes de tomar esas decisiones? Somos un matrimonio, deberíamos actuar como equipo». Catalina lo miró fijamente, dejó el tenedor sobre la mesa y respondió con serenidad: «Hay cosas que prefiero resolver sola. No todo necesita tu aprobación». El silencio posterior pesó como plomo, pero Alejandro, confundido, optó por no discutir. Estaba convencido de que su posición seguía intacta. Los rumores en la prensa empezaron a circular. Algunos periodistas especializados en negocios notaron que Alejandro no figuraba en los registros más recientes de las inversiones de la familia Gutiérrez. ¿Cambio de estrategia?, se preguntaban en columnas discretas. Alejandro, al leerlas, se tranquilizaba pensando que eran errores de actualización.
Catalina, en cambio, sonreía al comprobar que la realidad empezaba a filtrarse poco a poco, como una grieta en el muro de mentiras de su marido. Con el paso de las semanas, Alejandro se lanzó con más ímpetu a los eventos sociales. Creía que su imagen como esposo de una heredera de lujo bastaba para consolidar su papel entre empresarios millonarios. Catalina lo dejaba actuar, casi divertida. Cada copa que levantaba, cada promesa que hacía en público, lo ataba más a una ficción que pronto se derrumbaría. Ella no necesitaba desmentirlo. El peso de los documentos firmados sería suficiente para dejarlo en ridículo en el momento oportuno. Un viernes por la tarde, durante la firma de un contrato de distribución en Europa del Este, Alejandro intentó rubricar con su nombre. El notario lo detuvo, explicándole que no aparecía como socio autorizado. La sorpresa en el rostro de Alejandro fue inmediata. Debe tratarse de un error administrativo, balbuceó, mirando de reojo a Catalina. Ella, con una sonrisa impecable, respondió: sí, seguramente un error, cariño. Lo revisaremos después. Esa frase, tan cortés como letal, lo dejó sin palabras frente a todos. Aquel episodio fue la primera grieta pública en la fachada que Alejandro había construido. Aunque trató de restarle importancia, los presentes percibieron la tensión. Catalina, por su parte, continuó la reunión como si nada hubiera pasado, exhibiendo un control absoluto que la hacía brillar aún más. En ese instante comprendió que la mejor venganza no era gritar ni confrontar, sino exponerlo poco a poco, con elegancia, hasta dejarlo sin refugio. El silencio se había convertido en su estrategia más refinada. Esa noche, mientras revisaba informes financieros en su despacho, Catalina recordó las palabras que había escuchado en la iglesia. Dolían todavía, pero ya no la hacían débil, la fortalecían. Ahora no veía a Alejandro como un esposo, sino como un contrincante que había subestimado a la persona equivocada. Cada contrato, cada movimiento, cada paso de este silencioso ajedrez era una pieza colocada con precisión quirúrgica. Y Catalina, desde su nuevo trono de poder, se prometía a sí misma no detenerse hasta haberlo derrotado. Alejandro comenzó a sospechar que algo no estaba del todo bien. Los documentos que no aparecían, las firmas que se le negaban, la fría cortesía con la que Catalina lo trataba en las reuniones, todo empezaba a incomodarlo. Una tarde, incapaz de contenerse, la encaró en su propio despacho. Catalina, quiero una explicación. ¿Por qué mi nombre no figura en los contratos? ¿Qué está pasando? Ella lo miró con calma, levantó una ceja y contestó con tono suave: debe de haber sido un error burocrático. No te preocupes, lo resolveremos. Aquella respuesta lo tranquilizó momentáneamente, pero en el fondo plantó una semilla de duda que lo perseguiría día y noche. Para distraer a Alejandro y ganar tiempo, Catalina anunció un viaje de negocios a Dubái, presentándolo como un congreso internacional de innovación en autos de alta gama. Alejandro, entusiasmado, creyó que ese sería el escenario perfecto para proyectarse como un empresario global. Sin embargo, Catalina ya había organizado todo para que su esposo quedara como un invitado de segunda fila, sin voz ni protagonismo. El verdadero objetivo de Catalina era mostrarse como líder independiente, y Alejandro ni siquiera sospechaba que iba a ser relegado al papel de mero acompañante. En Dubái, los reflectores brillaban sobre Catalina. Los salones estaban decorados con detalles de lujo. Los asistentes eran inversionistas millonarios y empresarios que movían fortunas. Alejandro intentó abrir conversaciones sobre el futuro de la franquicia, pero los delegados buscaban a Catalina, la heredera que había tomado las riendas. Ella se desenvolvía con naturalidad, hablando de inversiones sostenibles, de cómo transformar el patrimonio familiar en un referente global de movilidad de lujo. Cada frase suya reforzaba la imagen de una mujer segura, imparable, distinta a la figura dócil que Alejandro había presentado al mundo. Fue en ese congreso donde Catalina conoció a Julián Ferrer. Alto, elegante y con un magnetismo sereno, el argentino manejaba un fondo de inversiones que financiaba proyectos de alta gama en varias capitales. Lo presentaron en una cena privada, y desde el primer instante percibió algo distinto en él. No la miraba como heredera, sino como estratega. Admiro la claridad de tus ideas, le dijo mientras servían el vino. Catalina, sorprendida por la honestidad en su tono, sonrió tímidamente, aunque dentro de sí sintió un estremecimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Alejandro, sentado a la misma mesa, se sintió invisible. Observaba cómo los demás escuchaban cada palabra de Catalina con genuino interés, mientras sus propios comentarios pasaban desapercibidos. En un intento de recuperar protagonismo, interrumpió la conversación con Julián. Mi esposa y yo siempre hablamos de estas inversiones como un equipo.
Catalina giró hacia él con una dulzura envenenada y replicó: «Claro, cariño, aunque algunas decisiones prefiero tomarlas yo sola». La mesa rió discretamente, y Alejandro sintió como su ego se resquebrajaba delante de todos. En los días siguientes, Julián buscó más ocasiones para conversar con Catalina. La invitó a recorrer las instalaciones de una firma que financiaba autos eléctricos de lujo, mostrándole prototipos que parecían sacados del futuro inmediato. Alejandro se excusó, argumentando cansancio, y no los acompañó. Catalina aceptó la invitación, intrigada por la visión de aquel empresario que hablaba de inversiones no como simples números, sino como un legado capaz de transformar sociedades. «Lo importante no es solo crecer, sino hacerlo con sentido», le dijo Julián. Catalina lo escuchó con una atención que Alejandro jamás había logrado despertar en ella. Esa cercanía despertó en Catalina emociones contradictorias. No quería traicionar su propia estrategia dejándose llevar por la atracción, pero tampoco podía negar la conexión. En una de esas conversaciones, Julián le confesó: «He tratado con muchos directivos, pero pocos tienen la convicción que muestras tú. Pareces alguien que ya ha sobrevivido a una guerra». Catalina lo miró fijamente, con un nudo en la garganta, y respondió: «A veces la guerra más dura es la que se libra en silencio», con una sonrisa en el rostro. Julián no pidió más explicaciones, pero comprendió que aquella mujer llevaba consigo un secreto doloroso. Alejandro, cada vez más inquieto, comenzó a notar la distancia de Catalina. Intentaba reconquistarla con regalos, cenas privadas, detalles de lujo que antes la deslumbraban. Pero Catalina ya no veía en esos gestos más que intentos desesperados de mantener una fachada. Lo observaba con indiferencia, sabiendo que todo lo que hacía estaba destinado a fracasar, porque el verdadero poder ya no residía en él. Alejandro era apenas un actor secundario en una obra que Catalina escribía con pulso firme y ambición despiadada. En el vuelo de regreso a Madrid, Alejandro trató de acariciar la mano de Catalina, pero ella la retiró con suavidad, fingiendo estar dormida. Miró por la ventanilla, hacia las luces de la ciudad que desaparecían entre las nubes, y pensó que su vida había cambiado para siempre. Julián había encendido una chispa inesperada, y Alejandro había comenzado a cavar su propia tumba social. El silencio, hasta ese momento su mayor estrategia, estaba empezando a transformarse en un arma de humillación pública que apenas comenzaba a afilarse. Catalina sabía que la humillación de Alejandro no sería rápida ni explosiva, sino lenta, elegante, diseñada para exponerlo frente a aquellos que alguna vez lo admiraron. Ya no se trataba solo de proteger su patrimonio, sino de enseñarle que nadie jugaba con ella impunemente. La máscara de Alejandro comenzaba a resquebrajarse, y pronto el mundo lo vería en su verdadera desnudez. ¿Y tú? ¿Mantendrías la frialdad de Catalina para vengarte en silencio, o preferirías gritar la verdad frente a todos en ese mismo momento? ¿Callar es inteligencia o es cobardía? La llegada a Abu Dhabi representó un nuevo escenario de poder. Los rascacielos iluminados, los hoteles de lujo con mármoles deslumbrantes y el desfile de autos de alta gama eran el telón perfecto para la reinvención de Catalina. Ella ya no caminaba como una heredera insegura, sino como una líder que inspiraba respeto. Julián, siempre atento, se convirtió en su compañero de conversaciones profundas, alejadas de la frivolidad. Alejandro, en cambio, se hundía en la incomodidad de saberse desplazado, asistiendo a cenas en las que nadie lo tomaba en serio. En una velada privada, organizada en un restaurante suspendido a más de 200 metros de altura, Julián y Catalina compartieron mesa frente a una vista que parecía infinita. Entre copas de vino, él le preguntó con naturalidad: ¿alguna vez pensaste en dirigir todo tu patrimonio sola, sin apoyarte en nadie? Catalina lo miró sorprendida, y por primera vez se permitió ser honesta. Hasta hace poco no creía que pudiera. Pero he aprendido que los golpes más duros pueden convertirse en las mejores inversiones. Julián la observó con respeto, sin juzgarla, admirando la fuerza oculta en sus palabras. Alejandro, sentado en el extremo de la mesa, escuchaba con impotencia. Cada frase de Catalina sonaba como una declaración de independencia. Intentó interrumpir con comentarios banales sobre relojes suizos y yates millonarios, pero nadie parecía interesado. Julián, con elegancia, retomaba la conversación hacia el futuro de la movilidad de alta gama, mientras Catalina sentía con una seguridad que dejaba a Alejandro cada vez más pequeño. El silencio que se creaba en torno a él era la prueba de su pérdida de relevancia. Esa noche, al regresar al hotel, Julián tocó la puerta de la suite de Catalina con una disculpa. Olvidé darte los informes que quería mostrarte. Ella lo invitó a pasar, y se sentaron frente a la mesa del salón.
Julián abrió su carpeta y comenzó a explicar un proyecto de inversión en autos eléctricos de lujo. Catalina lo escuchaba, pero su mente se distraía en su presencia. Había en él una serenidad que le resultaba reconfortante, un contraste absoluto con la arrogancia de Alejandro. Cuando Julián terminó, ella murmuró: «Eres diferente a todos los que he conocido en este mundo». Julián sonrió con modestia, quizá porque nunca me ha interesado aparentar lo que no soy. El dinero, el lujo, el patrimonio, todo eso está bien, pero no define a una persona. Lo que me importa es la visión, la capacidad de transformar lo que se toca en algo mejor. Catalina sintió que sus palabras la desarmaban. No eran halagos vacíos, eran verdades que penetraban en sus heridas. Alejandro, desde la habitación contigua, no escuchaba nada. Dormía convencido de que la vida seguía bajo su control. En los días siguientes, los compromisos oficiales se multiplicaron. Catalina y Julián asistieron juntos a paneles de discusión, visitaron plantas de producción y recorrieron centros de diseño de autos de alta gama. Cada momento reforzaba una complicidad que iba más allá de los negocios. En una de esas visitas, Julián le dijo mientras caminaban entre prototipos futuristas: «No sé qué llevas dentro, Catalina, pero intuyo que luchas contra algo más que cifras y contratos». Ella lo miró en silencio, conteniendo una confesión que aún no estaba lista para hacer. Por primera vez en mucho tiempo, Catalina comenzó a sentir que no estaba sola. Julián no le pedía explicaciones, no la presionaba, simplemente estaba allí, ofreciéndole una compañía sincera. Esa presencia se convirtió en un bálsamo que la fortalecía aún más en su estrategia de venganza. Lo curioso era que, sin proponérselo, Julián no competía con Alejandro, simplemente lo hacía invisible. La diferencia entre un hombre movido por la ambición y otro guiado por principios se volvía cada vez más evidente. La tensión entre ellos alcanzó un punto inesperado en una cena informal. Mientras Alejandro conversaba con otros invitados, Julián se inclinó hacia Catalina y dijo con voz baja: «Tú no tienes idea del poder que proyectas. Eres más fuerte de lo que crees». Catalina sintió un calor extraño recorrerla, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Se quedó mirándolo unos segundos y, sin apartar la vista, respondió: «Tal vez sea cierto. Tal vez estoy empezando a descubrirlo». Ese intercambio de miradas selló un vínculo que ninguno de los dos quiso nombrar, pero que ambos reconocieron. Alejandro, al notar la conexión, intentó recuperar terreno con Catalina esa misma noche. La llevó a un paseo nocturno en auto, por las calles iluminadas de Abu Dhabi, hablando de viajes futuros, de relojes de lujo y de nuevas amistades millonarias que podría conseguir para ella. Catalina lo escuchaba con paciencia, pero cada palabra le sonaba hueca. Al llegar al hotel, bajó del coche sin una sonrisa, dejando a Alejandro confundido y molesto, incapaz de entender por qué ya no lograba tocarla ni con promesas ni con extravagancias. La semilla estaba plantada. Julián había despertado en Catalina una tentación que no se medía en caricias, sino en confianza, en el simple hecho de sentirse vista como persona y no como una herencia caminante. Ella no pensaba aún en enamorarse, pero sí en algo más poderoso, en abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo, lejos de las cadenas invisibles que Alejandro había intentado imponerle. La guerra seguía en marcha, pero Catalina ya no estaba sola en el campo de batalla. De regreso en Madrid, Alejandro decidió que era momento de reconquistar a Catalina. Preparó una cena privada en la mansión familiar, iluminando el jardín con luces cálidas, llenando la mesa de vinos caros y platos de alta gama. Cuando ella llegó, lo encontró esperándola con una sonrisa estudiada. «He estado pensando, Catalina, extraño como éramos antes. Quiero que recuperemos nuestra complicidad». Ella lo observó en silencio, midiendo cada palabra, consciente de que detrás de esa máscara se escondía la misma ambición que lo había llevado a casarse con ella. Durante la cena, Alejandro habló de proyectos conjuntos, de inversiones internacionales y de cómo podrían duplicar el patrimonio familiar si unieran sus fuerzas. Catalina fingía interés, asintiendo de vez en cuando, pero en su interior no podía evitar el desprecio. Ya no veía a un socio ni a un compañero, sino a un actor desesperado que intentaba mantener un papel en una obra que se le escapaba de las manos. Su voz le sonaba hueca, como si recitara un guión aprendido frente al espejo. En un momento de aparente ternura, Alejandro tomó su mano. «Catalina, tú y yo somos un equipo. Necesito que reconsideres lo de los contratos. No tiene sentido que me dejes fuera de la mesa cuando sé que juntos podemos ser millonarios mucho antes de lo previsto». Catalina retiró la mano con suavidad, bebió un sorbo de vino y contestó con calma: «Lo pensaré, Alejandro». Su tono no tenía promesas ni afecto,
pero él lo interpretó como una victoria, convencido de que la estaba recuperando. Esa misma noche, Catalina llamó a su abogado desde su despacho privado. «Quiero que investigues más a fondo», ordenó. «Necesito pruebas de lo que realmente ocurrió con esa apuesta de Alejandro y sus amigos». El abogado, que ya había sospechado de maniobras turbias, le prometió que rastrearía cada mensaje, cada movimiento financiero, cada huella digital que pudiera incriminarlo. Catalina sabía que no bastaba con intuir la traición. Debía exponerla con evidencias irrefutables, tanto en el terreno personal como en el empresarial. Pasaron los días, y Alejandro intensificó su esfuerzo por mantener la fachada. Se mostraba cariñoso en público, la elogiaba en entrevistas, se aferraba a su papel de esposo perfecto. «Catalina es la mujer más brillante que conozco», repetía ante empresarios y periodistas. Ella sonreía para las cámaras, pero por dentro veía con claridad la máscara que lo cubría. Sabía que ese discurso no era amor, era estrategia. Alejandro intentaba blindar su imagen antes de que la verdad se desmoronara sobre él. Una tarde, el abogado regresó con pruebas demoledoras, capturas de pantalla de conversaciones entre Alejandro y sus amigos, donde se jactaba de su triunfo. En uno de los mensajes, escrito pocas horas después de la boda, Alejandro había escrito: «Lo conseguí. La gorda es mía. En menos de un año, seré millonario gracias a sus inversiones». Catalina leyó las líneas una y otra vez, con un dolor seco que se transformó en rabia. No era solo una traición íntima, era una burla pública, un juego cruel a costa de su dignidad. Con las pruebas en la mano, Catalina comprendió que no bastaba con apartarlo de su patrimonio. Necesitaba una estrategia más refinada, exponerlo de forma lenta y elegante, hasta convertirlo en un hombre ridículo ante los mismos círculos que lo habían aplaudido. Esa sería la verdadera venganza, verlo caer, no por sus gritos, sino por su propia arrogancia, al quedar desnudo frente a quienes lo creían un triunfador. En ese instante, Catalina selló mentalmente el plan que cambiaría el rumbo de sus vidas. Esa noche, en la intimidad de su dormitorio, Alejandro intentó acercarse. La rodeó con los brazos y susurró: «Sé que aún me amas. Esto es solo una etapa, lo superaremos». Catalina se quedó quieta, sin devolver el gesto, y pensó que ese hombre no conocía ni una fracción de lo que ella sentía. «Sí, Alejandro», respondió en voz baja, «todo pasará». Pero en su mirada había un fuego nuevo, un brillo que él no entendió. Para él era una reconciliación, para ella, una despedida silenciosa. Catalina comprendió que la verdadera batalla no era gritar ni enfrentarlo directamente. La victoria estaría en la sutileza, en hacerlo creer que todo estaba bajo control mientras la telaraña se cerraba sobre él. Los negocios de lujo y las alianzas millonarias serían las piezas visibles. La humillación pública sería la jugada final. Alejandro dormía convencido de que la había recuperado, sin imaginar que esa noche su destino estaba sellado con una promesa. Catalina lo arrastraría a una caída tan elegante como irreversible. El silencio volvió a ser su aliado. No necesitaba confrontarlo todavía, porque la guerra apenas empezaba a tomar forma. Catalina sabía que cada sonrisa fingida, cada palabra medida, cada gesto de aparente cercanía era un paso más en el camino hacia la destrucción de Alejandro. Y lo más irónico era que él, ciego por su soberbia, seguía creyendo que todo era parte de un matrimonio sólido. En la penumbra de la habitación, Catalina sonrió con frialdad. La máscara de Alejandro estaba a punto de quebrarse. El regreso a Madrid marcó un punto de inflexión para Catalina. Ya no era la mujer que meses atrás se escondía bajo la sombra de su esposo, sino una líder que caminaba con paso firme entre hombres de negocios acostumbrados a decidirlo todo. El primer gesto fue convocar a una rueda de prensa en la sede central de la franquicia de autos de lujo. Frente a cámaras y flashes, presentó un plan ambicioso de expansión hacia nuevos mercados, demostrando que el patrimonio Gutiérrez estaba en buenas manos. Alejandro, sentado en primera fila, aplaudía mecánicamente, pero en su interior hervía de frustración. Los periódicos del día siguiente no dejaron lugar a dudas. Catalina Gutiérrez, la nueva cara del poder de alta gama en Europa. Las fotografías la mostraban elegante, sonriente, rodeada de directivos que escuchaban atentos cada palabra. Alejandro aparecía en segundo plano, apenas como acompañante. Esa diferencia de protagonismo fue el inicio de un declive que él no quiso aceptar. Se decía a sí mismo que era una etapa, que pronto retomaría el control, pero la realidad le estaba demostrando que su papel se desvanecía. Catalina, mientras tanto, recibía invitaciones a foros internacionales, cenas privadas con millonarios influyentes y mesas redondas donde se discutían inversiones de gran escala.
Su nombre comenzaba a sonar en entornos que antes parecían reservados a figuras masculinas de larga trayectoria. La transformación no era solo profesional, también personal. La Catalina insegura había muerto. Ahora hablaba con claridad, defendía ideas con fuerza y no temía mirar a los ojos a quienes antes la subestimaban. Era el nacimiento de una reina en un tablero que hasta entonces la había ignorado. Alejandro intentó aferrarse a su rol de esposo ejemplar. En eventos sociales se mostraba cariñoso, la rodeaba con el brazo y sonreía a las cámaras como si el matrimonio estuviera intacto. Pero Catalina aprendió a utilizar esa máscara a su favor. Cada gesto de él era una oportunidad para reforzar su imagen de mujer poderosa que contaba con un apoyo visible, aunque vacío. Ella sabía que pronto esa fachada se rompería, pero por el momento le servía como escudo mediático. El silencio seguía siendo su mejor estrategia. Fue en ese contexto cuando Julián Ferrer llegó a Madrid. Su visita fue recibida con expectación en el mundo empresarial, pues se trataba de un inversionista internacional con proyectos de alta gama en varios países. Catalina lo recibió en la sede de la empresa y la reunión fue cubierta por la prensa. Las imágenes de ambos estrechándose la mano recorrieron portadas, dos figuras jóvenes, elegantes, llamadas a transformar el sector automotriz de lujo. Alejandro observaba desde un rincón, invisible, reducido a un papel decorativo. Esa misma noche, Catalina organizó una cena privada con directivos clave. Julián fue invitado de honor, y la química entre ambos no pasó desapercibida. Alejandro, sentado en la mesa, intentaba intervenir, pero Catalina lo silenciaba con cortesías frías. Gracias, cariño, lo comentaremos después. Esa frase, repetida con dulzura venenosa, se convirtió en su manera de restarle poder sin que los demás pudieran señalarlo. Los presentes empezaban a entender que Alejandro no era parte de las decisiones importantes y lo miraban con cierta lástima. En la sobremesa, Julián levantó su copa y declaró: si algo he aprendido en este negocio es que el verdadero lujo no está en los autos ni en las inversiones, sino en las personas que saben reinventarse. Todos aplaudieron, y Catalina, sin apartar la vista de él, respondió: la reinvención es el único camino para sobrevivir en un mundo que no perdona debilidades. La tensión entre ambos quedó marcada en la mesa, un intercambio silencioso que Alejandro captó de inmediato, aunque sin poder hacer nada para detenerlo. Los días siguientes confirmaron lo que la prensa ya insinuaba. Catalina estaba construyendo una alianza estratégica con Julián. Se les veía juntos en reuniones, conferencias y visitas a fábricas de alta gama. Los rumores de un vínculo más cercano comenzaron a circular, aunque ninguno de los dos los confirmaba. Alejandro, desesperado, intentó acercarse a ella con promesas de lealtad y gestos románticos, pero Catalina lo rechazaba con elegancia. No había discusión, no había gritos, solo indiferencia. Para Alejandro, la situación era insostenible. Estaba rodeado de murmullos que lo señalaban como un hombre dependiente del patrimonio de su esposa. Aquellos amigos que antes lo animaban con copas y apuestas, ahora lo evitaban. Catalina, en cambio, brillaba más que nunca. La comparación era inevitable. Mientras ella ascendía como una estrella del lujo internacional, él descendía hacia el olvido. La humillación aún no era pública, pero estaba en camino, y Alejandro empezaba a sentir el vértigo de la caída. Catalina, al mirarse en el espejo cada mañana, ya no veía a la mujer que había llorado en silencio en la iglesia. Ahora veía a una estratega que había aprendido a transformar el dolor en poder, y la traición en motor de venganza. Sabía que la partida apenas comenzaba y que lo más difícil estaba por llegar, pero también entendía que no estaba sola. Julián se había convertido en un aliado, quizás en algo más, y juntos estaban trazando un horizonte donde el lujo y las inversiones serían las armas con las que ella terminaría de destruir a Alejandro Ortega. La inauguración del nuevo showroom de la franquicia fue planeada con precisión quirúrgica. Catalina se aseguró de que cada detalle respirara lujo. Los autos de alta gama brillaban bajo luces diseñadas para resaltar cada curva. El catering ofrecía vinos exclusivos y las pantallas mostraban la evolución de las inversiones de la compañía. Era el evento del año, y todos los millonarios de la ciudad estaban presentes. Todos, menos Alejandro. Catalina había ordenado que su nombre desapareciera de la lista de invitados. Cuando él llegó, vestido con un traje impecable pero con el gesto nervioso, se topó con un guardia que le negó la entrada. «Debe haber un error. Soy el esposo de la señora Gutiérrez», protestó, con la voz cargada de indignación. El jefe de seguridad, con calma profesional, respondió: «Lo siento, señor Ortega, su nombre no figura en la lista. No puedo permitirle el acceso». Alrededor, varios asistentes observaban la escena con curiosidad.
Alejandro sintió como la humillación le quemaba la piel. Dentro, Catalina recorría el salón junto a Julián, saludando a empresarios internacionales que la felicitaban por el nuevo rumbo de la compañía. Cada palabra de apoyo reforzaba su imagen como una líder que ya no dependía de nadie. Mientras tanto, Alejandro permanecía afuera, intentando mantener la compostura, aunque por dentro se desmoronaba. El contraste era brutal. Ella brillando en la cúspide del patrimonio familiar, y él reducido a un hombre al que ni siquiera dejaban entrar a un evento de su propia esposa. Julián, consciente de la tensión que la rodeaba, se inclinó hacia ella en un momento de calma y murmuró: «Te están mirando como nunca antes, Catalina. Ya no eres la heredera protegida, eres la estratega que todos quieren imitar». Catalina le agradeció con una sonrisa, pero no se permitió bajar la guardia. Sabía que Alejandro, incluso desde la sombra, buscaría cualquier resquicio para recuperar terreno. Sin embargo, el golpe de esa noche era un recordatorio de que su poder había quedado reducido a cenizas. Más tarde, durante la presentación oficial, Catalina tomó el micrófono y habló de innovación, de inversiones sostenibles y de la necesidad de convertir la marca en un símbolo de lujo responsable. Sus palabras cautivaron al auditorio. Nadie mencionó a Alejandro, nadie preguntó por él. Era como si nunca hubiera existido. El hombre que alguna vez creyó tener el control estaba desapareciendo de la memoria colectiva, desplazado por la fuerza de una mujer que se había transformado en referente. Al terminar el evento, Julián la invitó a cenar. Catalina dudó un instante, consciente de lo que podía significar, pero finalmente aceptó. Se encontraron en un restaurante elegante, con vistas al río iluminado. Entre copas de vino, Julián la miró con franqueza y dijo: «Hay batallas que parecen imposibles, pero tú las estás ganando con dignidad. No todos tendrían tu entereza». Catalina bajó la mirada, conmovida. Nadie la había visto así en mucho tiempo, como una guerrera cansada, pero victoriosa. La cena se convirtió en un espacio de confesiones. Julián habló de su propia experiencia en un mundo donde las traiciones y las ambiciones eran moneda corriente. Catalina escuchaba con atención, encontrando en él un reflejo de sus propias heridas. No era un hombre que buscara su patrimonio, no quería unirse a ella por lujo o estatus. Le interesaba su visión, su valentía, la forma en que había resistido. Esa diferencia encendía una chispa de confianza que Catalina no esperaba sentir tan pronto. Al salir del restaurante, Julián la tomó suavemente por el rostro y preguntó: «¿Estás lista para dejar atrás lo que te ata?». Catalina no respondió con palabras. Sonrió, cerró los ojos un instante y dejó que el silencio hablara por ella. No era una declaración de amor, pero sí una aceptación de que había alguien dispuesto a verla como era, sin etiquetas ni apuestas de por medio. Y esa sensación bastaba para marcar el inicio de algo distinto, algo real. Mientras tanto, Alejandro regresaba a casa con la humillación tatuada en el alma. Los flashes que alguna vez lo buscaban ahora lo ignoraban. La prensa empezaba a preguntarse por qué ya no figuraba en los grandes eventos, y los rumores crecían. Su máscara de hombre millonario se resquebrajaba, dejando a la vista a un oportunista que había perdido la partida. Catalina, en cambio, descansaba esa noche con una paz que hacía meses no sentía. El tablero estaba cambiando, y las piezas jugaban a su favor. La exclusión pública había sido solo el comienzo. Catalina entendía que la venganza no era cuestión de un acto único, sino de una serie de movimientos precisos que terminaban por arrinconar al enemigo. Y Alejandro, con su soberbia, caía en cada trampa sin darse cuenta. Ahora quedaba decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. ¿Y tú? ¿Has soñado alguna vez con ver a alguien que te hirió quedar en ridículo frente a todos, sin que tuvieras que mover un dedo? ¿Crees que la indiferencia puede doler más que la confrontación directa? Alejandro comenzó a notar la frialdad de su entorno. Los mismos amigos que lo habían aplaudido en su boda, aquellos con quienes había presumido que se volvería millonario en un año, ahora lo evitaban. Las invitaciones a cenas exclusivas dejaron de llegar, y las llamadas que antes eran constantes se apagaron una tras otra. Su apellido ya no abría puertas, porque el verdadero peso estaba en el patrimonio de Catalina. Él solo era una sombra, un acompañante desprovisto de poder. Cada rechazo lo hería como un recordatorio de que ya no tenía lugar en el mundo del lujo al que tanto había aspirado. Intentó refugiarse en los negocios por cuenta propia, buscando alianzas rápidas que le devolvieran visibilidad. Sin embargo, los empresarios sabían que ya no tenía acceso a las inversiones de la familia Gutiérrez. «Sin Catalina no vales nada», le dijo un socio con un tono casi compasivo. Alejandro salió de aquella reunión con el rostro desencajado, entendiendo que su reputación se había convertido en humo.
La humillación pública aún no había estallado, pero la caída era inminente, lenta, dolorosa y cada vez más evidente. Catalina, mientras tanto, aparecía en portadas de revistas económicas, siempre con Julián a su lado. Una foto en particular recorrió los titulares, ambos estrechando la mano en la presentación de un nuevo proyecto de autos de alta gama, con un titular que rezaba: la alianza que redefine el lujo en Europa. Alejandro compró esa revista en un kiosco, la miró con furia y terminó arrancándola en pedazos en plena calle. Ese gesto desesperado no lo liberó. Al contrario, lo hundió aún más en la impotencia de saberse desplazado. Cada día era un recordatorio de lo que había perdido. Caminaba por la ciudad y veía a los carteles publicitarios de la compañía, ahora con Catalina como rostro visible. En las entrevistas, ella hablaba de inversiones estratégicas y de un patrimonio diversificado, proyectando seguridad y visión. Alejandro se sentía invisible, como si el mundo entero hubiera decidido borrarlo. Intentaba convencerse de que todo era temporal, pero en el fondo sabía que la partida estaba jugada y que él era el peón descartado. Una tarde, desesperado, buscó a los mismos amigos con los que había hecho la apuesta original. Los encontró en un club privado, riendo y bebiendo como si nada. Cuando Alejandro se acercó, lo recibieron con una sonrisa irónica. ¿Y la apuesta? Dijiste que en un año serías millonario gracias a ella. Parece que la gorda te ganó la jugada, soltó uno con crueldad. Las carcajadas lo persiguieron mientras Alejandro se retiraba humillado, sintiendo que había perdido no solo a Catalina, sino también el respeto de los pocos que lo habían respaldado. Catalina, en paralelo, seguía tejiendo su venganza con elegancia. No necesitaba destruirlo con un golpe inmediato, porque la vida misma se encargaba de hacerlo. Su estrategia era más refinada: mostrar al mundo quién era realmente Alejandro sin tener que pronunciar una sola acusación directa. Cada aparición suya en eventos de lujo, cada proyecto con Julián, era un espejo que exhibía la mediocridad de su esposo. El contraste hablaba más fuerte que cualquier discurso. Los medios comenzaron a especular sobre la situación. Algunos periodistas preguntaban directamente: ¿qué papel juega Alejandro Ortega en el nuevo rumbo de la empresa? Catalina, con una sonrisa medida, respondía: cada quien está siguiendo su propio camino. Esa frase, repetida en varias entrevistas, era suficiente para encender rumores. La gente entendía el mensaje: Alejandro ya no formaba parte de nada. Y él, leyendo los titulares, sentía como su mundo se desmoronaba sin que pudiera detenerlo. La tensión alcanzó un nuevo punto cuando intentó pagar un lujoso viaje a París con una tarjeta a nombre de la empresa. Fue rechazada en la recepción del hotel. Frente a los empleados y a otros huéspedes, Alejandro quedó en evidencia. «Debe haber un error», murmuró, mientras la recepcionista repetía: «Lo siento, señor, esta cuenta ya no está activa». La vergüenza fue insoportable. Salió del lugar con la cabeza baja, sabiendo que cada mirada sobre él era una puñalada más en su orgullo. Esa noche, de regreso en la mansión vacía, Alejandro abrió una botella de whisky y se dejó caer en el sofá. Miró alrededor. El lujo que lo rodeaba ya no era suyo. Era apenas un préstamo que Catalina aún no le había quitado del todo. Pensó en llamarla, en suplicarle una oportunidad, pero su orgullo se lo impidió. Al final, solo quedó el silencio y la amarga certeza de que su caída ya no tenía freno. El millonario que había soñado ser nunca existió. Lo único real era la derrota que ahora lo envolvía. Catalina, mientras tanto, descansaba la tranquilidad de saber que la humillación había comenzado a cumplirse. No necesitaba tocarlo con las manos. El propio peso de sus errores lo estaba aplastando. Y mientras Alejandro se hundía, ella ascendía como símbolo de reinvención y poder. El contraste era tan evidente que pronto nadie recordaría al hombre que se burló de ella en una iglesia. La reina había vuelto, y su venganza apenas estaba entrando en calor. Catalina llegó puntual a la sede principal de la empresa, donde la esperaban directivos de confianza y, entre ellos, Julián Ferrer. Desde que había aparecido en su vida, él se había convertido no solo en un socio estratégico, sino en alguien que despertaba en ella una calma extraña. Esa mañana, Julián pidió una reunión privada. Catalina, intrigada, aceptó. Cuando entraron en la sala de juntas, con las paredes decoradas con imágenes de autos de lujo, él desplegó una carpeta con gráficos y proyecciones. «Tengo una propuesta que podría transformar todo esto», anunció con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. El plan era audaz: fusionar parte del patrimonio de Julián con la franquicia Gutiérrez para crear una red internacional de autos de alta gama, con presencia en Europa, América y Medio Oriente. «No hablo solo de negocios», aclaró Julián, mirándola fijamente.
Hablo de una visión compartida, de unir nuestras fuerzas y demostrar que podemos redefinir lo que significa el lujo en este sector. Catalina escuchó en silencio, sorprendida por la claridad y el alcance de aquella idea. Sabía que aceptar significaba abrir no solo sus cuentas, sino también su confianza. Durante unos segundos, la sala quedó en silencio. Catalina recordó las palabras que había escuchado en la iglesia el día de su boda, el eco de la traición que aún ardía en su memoria. ¿Podía volver a confiar en un hombre, incluso si sus intenciones parecían limpias? Julián percibió la tensión en su rostro y añadió: «No quiero tu apellido, ni tu herencia. Quiero tu talento, tu fuerza y la convicción que has demostrado. El patrimonio es importante, sí, pero lo que propongo es una alianza de iguales». Esa frase le tocó fibras que nadie había sabido alcanzar. Catalina cruzó las manos sobre la mesa y respiró hondo. «Si acepto, no solo te estaré entregando inversiones y estrategias. Estaré arriesgando mi credibilidad. Y no puedo permitirme otro error». Julián se inclinó hacia ella y respondió con serenidad: «Lo entiendo. Y por eso te digo que no tienes que decidir ahora. Pero piensa en lo que podríamos construir. No como socios de conveniencia, sino como líderes que comparten la misma visión». Aquellas palabras, pronunciadas con tanta seguridad, sembraron una semilla en Catalina que empezaba a germinar. En los días siguientes, Catalina se debatió en silencio. Alejandro intentaba inútilmente recuperarla con cenas y gestos vacíos, pero cada vez que lo miraba, solo veía el reflejo de un hombre que había apostado por destruirla. En cambio, Julián le ofrecía un futuro de expansión real, con inversiones sólidas y un respeto genuino. La diferencia era abismal. Una noche, mientras revisaba balances financieros en su despacho, Catalina pensó: tal vez este sea el momento de dejar de sobrevivir y empezar a construir de nuevo. Los consejeros de la empresa también notaron el cambio. «Señora Gutiérrez, este Ferrer parece serio», comentó uno de los directivos más antiguos. «No busca aprovecharse, como otros que hemos visto». Catalina sonrió, sabiendo que la comparación no necesitaba nombre. Todos entendían que se referían a Alejandro. La reputación del ya estaba por los suelos, mientras Julián se consolidaba como un aliado de credibilidad. Era como si el destino colocara frente a ella dos caminos, uno lleno de ruinas y otro cargado de posibilidades. Finalmente, durante una cena privada en un salón elegante, Julián volvió a insistir. Esta vez no llevó carpetas ni gráficos, solo una mirada franca. «Catalina, la vida me ha enseñado que no siempre tenemos segundas oportunidades. Yo veo en ti no solo a la heredera de un patrimonio millonario, sino a una mujer capaz de dirigir un imperio. Quiero estar contigo en ese camino. ¿Me dejarás?». Catalina bajó los ojos hacia la copa de vino, dudando entre la cautela y la esperanza. La tensión se hizo insoportable. Alejandro había perdido toda relevancia, pero aún rondaba en su mente el miedo a confiar otra vez. Julián, percibiendo esa batalla interna, tomó su mano con cuidado. «No te pido que me des todo hoy. Solo te pido que me dejes demostrarte que estoy aquí por ti, no por lo que representas». Catalina levantó la mirada, y en esos segundos comprendió que el dolor podía convertirse en un puente hacia algo nuevo. No respondió con palabras, pero tampoco retiró la mano. Ese gesto, sencillo y silencioso, fue suficiente para sellar una decisión. Catalina sabía que no se trataba de amor inmediato ni de romanticismo ingenuo. Era la aceptación de una alianza que combinaba estrategia, inversiones y confianza. Era la oportunidad de renacer junto a alguien que no necesitaba su apellido para brillar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía abrir una puerta sin temor a que la cerraran con violencia en su rostro. Cuando se despidieron esa noche, Julián la abrazó con firmeza, pero sin invadirla. «Lo construiremos juntos», le susurró al oído. Catalina, con el corazón latiendo acelerado, respondió apenas: «Sí, juntos». Esa palabra, tan breve, fue la más difícil que había pronunciado desde que Alejandro la traicionó. No sabía aún a dónde la llevaría esa decisión, pero intuía que era el primer paso hacia la venganza definitiva, y al mismo tiempo, hacia una nueva vida. Catalina decidió que la presentación de la fusión con Julián sería el escenario perfecto para cerrar el círculo de su venganza. Escogió el hotel más lujoso de Madrid, un lugar donde cada rincón respiraba exclusividad. Lámparas de cristal, alfombras importadas y un servicio de alta gama que solo los verdaderos millonarios podían costear. No se trataba de un simple evento empresarial, sino de un espectáculo cuidadosamente diseñado para exhibir quién había ganado y quién había perdido en aquel juego de poder. Alejandro aún no lo sabía, pero esa noche sería recordada como el inicio de su ruina pública.
Los preparativos comenzaron semanas antes. Catalina revisaba cada detalle con obsesiva precisión. La lista de invitados, las cámaras de televisión, la secuencia de discursos. Quería que la caída de Alejandro fuese elegante, impecable, sin espacio para dudas. Este será un golpe que no dejará cicatrices visibles, pero que lo marcará de por vida, le confió a Julián una noche mientras repasaban la agenda. Julián la miró con respeto, consciente de que la mujer frente a él no solo dirigía un imperio de inversiones, sino también una batalla personal que exigía sangre fría. Alejandro, por su parte, había escuchado rumores del evento. Creía ingenuamente que sería su oportunidad para redimirse, para volver a posar ante las cámaras como socio de una empresa millonaria. Se presentó en el hotel unos días antes, exigiendo ser incluido en el protocolo. El gerente, con incomodidad, le respondió: «Señor Ortega, la organización corre a cargo exclusivo de la señora Gutiérrez. No hemos recibido instrucciones de su parte». Alejandro salió enfurecido, convencido de que Catalina aún lo perdonaría en el último momento. No comprendía que ya era un invitado no deseado en su propio naufragio. La víspera del gran día, Catalina pasó horas en su despacho privado, observando los documentos que confirmaban la fusión. Eran papeles que sellaban no solo un acuerdo de negocios, sino el triunfo de su estrategia. Recordó con nitidez las risas de Alejandro en aquella iglesia, las palabras que la desgarraron: «La gorda nunca va a saber», y sintió como la rabia se transformaba en energía. «Ahora sí vas a saber lo que significa ser expuesto», murmuró para sí, mientras firmaba la última hoja con pulso firme. En la misma jornada, el abogado de confianza le entregó una carpeta sellada. Dentro estaban las pruebas que terminarían de destruir a Alejandro. Grabaciones, capturas de mensajes, incluso fotografías que confirmaban la existencia de la apuesta. Catalina los revisó uno por uno, con una calma casi escalofriante. «Cuando esto se proyecte, no habrá salida para él», comentó el abogado. Catalina asintió sin vacilar. «Es justo lo que quiero. Que no pueda escapar de sí mismo». Era la venganza envuelta en seda. Esa noche, Julián la invitó a una cena privada en su ático con vistas a toda la ciudad. Catalina llegó agotada, pero también serena. «Mañana es tu gran día», le dijo él, mientras le servía una copa de vino. Catalina suspiró, mirando las luces de Madrid que se extendían como un mar dorado. «No es solo mi día, Julián. Es el final de una etapa de humillación y el comienzo de otra donde nadie volverá a subestimarme». Julián la escuchó en silencio y luego, con un gesto firme, tomó su mano. «Yo estaré contigo cuando llegue ese momento». La conversación se volvió más íntima. Julián no le habló de cifras ni de patrimonio, sino de su capacidad de reinventarse. «He visto a muchos millonarios caer porque no supieron levantarse. Tú, en cambio, convertiste tu dolor en motor. Eso es lo que te hace diferente». Catalina sonrió, aunque en su interior aún quedaban cicatrices. Sabía que la confianza plena tardaría en llegar, pero Julián se estaba ganando un lugar que ni ella misma esperaba conceder. Esa noche se permitió bajar la guardia y sentirse acompañada. Mientras tanto, Alejandro preparaba su discurso en secreto. Creía que Catalina lo dejaría participar en el escenario y practicaba frases frente al espejo. «Juntos llevaremos esta empresa de lujo a un futuro imparable», repetía una y otra vez. No imaginaba que, al día siguiente, ni siquiera tendría derecho a subir al estrado. Sus palabras, ensayadas con tanta soberbia, quedarían atrapadas en su garganta frente a un público que presenciaría su ridículo. La víspera del evento, Catalina eligió personalmente el vestido con el que aparecería. No era una prenda cualquiera, diseñada a medida por una casa de moda de alta gama. Reflejaba poder, sofisticación y un mensaje silencioso de victoria. «Quiero que me recuerden no solo por lo que diga, sino por lo que proyecte», le comentó a su asistente. Esa noche, al verse en el espejo, comprendió que había llegado al punto de no retorno. Ya no había espacio para dudas, solo para la ejecución de su plan. Con todo dispuesto, Catalina se permitió unas horas de descanso. Se recostó en la cama, cerró los ojos y visualizó la escena del día siguiente. Alejandro intentando sostener su máscara mientras la verdad lo devoraba en público. Imaginó los rostros de los invitados, el murmullo de la prensa, las cámaras registrando cada segundo. Ese pensamiento la hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. La guerra estaba a punto de terminar, y ella ya sabía quién saldría victoriosa. El gran salón del hotel de lujo estaba repleto. Empresarios de toda Europa, magnates millonarios de Oriente Medio y directivos de firmas de alta gama ocupaban cada mesa, expectantes por escuchar a Catalina. Las luces,
El murmullo de la prensa y el aroma a champán componían un escenario diseñado para la gloria. Catalina se desplazaba entre los invitados con una serenidad impecable, consciente de que esa noche no solo presentaría una fusión de inversiones, sino también el golpe más elegante contra el hombre que la había traicionado. Alejandro llegó tarde, con un traje que alguna vez habría impresionado, pero que ahora parecía fuera de lugar frente al brillo de los presentes. Entró con una sonrisa forzada, convencido de que aún podía recuperar su protagonismo. Avanzó hacia la entrada principal, pero los guardias de seguridad se interpusieron. El acceso al estrado está restringido, señor Ortega, le dijeron con voz firme. Alejandro, rojo de ira, replicó, soy el esposo de la señora Gutiérrez. Este evento también es mío. Los asistentes empezaron a mirar la escena con curiosidad, y el murmullo se extendió como un rumor venenoso. Catalina observó desde lejos. No intervino, no necesitaba hacerlo. Cada segundo de esa humillación era parte del guión que había planeado. Alejandro, incapaz de aceptar el rechazo, se abrió paso a la fuerza entre los invitados y terminó sentado en una mesa lateral, acompañado de su amante, que se sentía cada vez más incómoda. Lo que para él era un desafío de orgullo, para Catalina era la confirmación pública de que ya no tenía ningún lugar en su mundo. El evento comenzó con un vídeo que mostraba la evolución de la franquicia. Imágenes de autos de lujo recorriendo autopistas, cifras de inversiones millonarias y frases inspiradoras que destacaban el legado de la familia Gutiérrez. Alejandro aplaudía con entusiasmo exagerado, intentando robar atención, pero nadie le devolvía la mirada. Los reflectores ya no lo buscaban, estaban centrados en Catalina y en Julián, quienes irradiaban la fuerza de una alianza sólida y visionaria. Cuando Catalina subió al escenario, un silencio reverente inundó el salón. Vestida con un diseño de alta gama que resaltaba su porte majestuoso, sostuvo el micrófono con firmeza. Esta noche no celebramos solo un acuerdo financiero. Celebramos la reinvención. Un patrimonio no se mide en herencias, sino la capacidad de transformarse. Su voz resonó con una mezcla de emoción y autoridad. Alejandro la escuchaba con el rostro contraído, consciente de que esas palabras eran un espejo que lo dejaba en evidencia. Catalina habló de inversiones sostenibles, de un futuro millonario construido con ética y de un lujo que trascendía el exceso para convertirse en símbolo de progreso. Cada frase reforzaba su imagen como líder indiscutible. Alejandro, desesperado, se levantó de su mesa y avanzó unos pasos hacia el escenario. «Ese futuro también me pertenece», gritó, intentando hacerse oír. Pero el auditorio reaccionó con murmullos de desaprobación. Los guardias lo frenaron antes de que pudiera subir, y la escena se volvió aún más vergonzosa. Catalina lo miró con serenidad desde el estrado. No necesitaba levantar la voz para derrotarlo. Bastó con una frase dirigida a todos. El verdadero poder no necesita imponerse a la fuerza. Se demuestra con hechos, con respeto y con visión. Los aplausos estallaron, dejando a Alejandro reducido a un hombre aislado, aferrado a una dignidad que se desmoronaba frente a sus propios ojos. La amante, incómoda, trató de arrastrarlo hacia la mesa, pero él permaneció de pie, rígido, como una estatua rota. La tensión era palpable. Los invitados intercambiaban miradas. Algunos reían discretamente, otros comentaban en voz baja la vergüenza de aquella irrupción. Catalina, sin perder la compostura, retomó su discurso y agradeció a Julián por acompañarla en la construcción de ese nuevo imperio. La cámara de la televisión enfocó justo el gesto de Julián tomándole la mano frente a todos, un detalle que selló la imagen pública de una alianza tan sólida como esperanzadora. Alejandro, al verlos, sintió que su derrota era total. Cuando terminó la presentación, los empresarios se levantaron para aplaudir de pie. Catalina bajó del escenario con pasos firmes, recibiendo felicitaciones y estrechando manos. Alejandro intentó acercarse, pero fue rodeado por periodistas que le lanzaban preguntas incómodas. ¿Por qué no figura en los documentos de la fusión? ¿Cuál es su verdadero papel en esta empresa? Alejandro tartamudeaba, sudando bajo las luces, incapaz de dar respuestas coherentes. La humillación ya era imparable. Catalina se alejó con Julián, sabiendo que la caída había comenzado y que lo peor aún estaba por llegar. Esa noche no solo había demostrado al mundo quién era, sino que había colocado a Alejandro en el lugar exacto donde quería, expuesto, frágil y sin escapatoria. El juego estaba llegando a su clímax, y pronto el mundo entero conocería la verdad detrás de aquella apuesta que había iniciado todo. ¿Y tú? ¿Crees que Catalina fue demasiado lejos al planear una humillación pública? ¿O piensas que era la única manera de devolverle a Alejandro el daño que le hizo? ¿Es la venganza un acto de justicia?
o un veneno que siempre deja cicatriz. El auditorio estaba todavía vibrando con los aplausos cuando las luces se apagaron de repente. Una pantalla gigante descendió en el centro del salón, y un murmullo expectante recorrió las mesas. Catalina, con paso sereno, tomó el micrófono y anunció: «Antes de cerrar esta noche, quiero compartir con ustedes algo que, aunque doloroso, forma parte de mi historia y explica por qué estamos aquí celebrando un nuevo comienzo». Alejandro, que aún forcejeaba con los periodistas, levantó la cabeza con nerviosismo. No tenía idea de lo que estaba por suceder. El primer audio estalló en la sala. La voz de Alejandro, inconfundible, riendo en la sacristía de la iglesia. «La gorda nunca va a saber que esto es solo una apuesta. Un año con ella y seré millonario». Las risas de fondo de sus amigos retumbaron como cuchillos en el aire. Un silencio sepulcral se apoderó del público, seguido de un murmullo creciente. Alejandro palideció, mirando a su alrededor como un hombre acorralado. La amante que lo acompañaba bajó la vista, avergonzada, incapaz de sostener la vergüenza. Las imágenes continuaron, capturas de pantalla de conversaciones privadas entre Alejandro y sus amigos, jactándose de cómo se aprovecharía del patrimonio de Catalina. Frases como «ya casi soy dueño de medio imperio de lujo y la tengo en la palma de mi mano» aparecían proyectadas en letras enormes. Los invitados, que hasta hacía unos meses lo habían recibido en sus casas como socio prometedor, ahora lo observaban con desprecio. La máscara finalmente se había roto, y no quedaba nada detrás más que un oportunista desnudo. Catalina permanecía de pie, con la mirada fija en la audiencia, no en Alejandro. Su voz sonó clara: «Durante meses, fui humillada en silencio. Creí en alguien que solo me veía como un billete de lotería. Pero aprendí que el verdadero poder no está en herencias, sino en la capacidad de levantarse después de ser pisoteada». Los aplausos comenzaron tímidos, hasta convertirse en un estruendo que hizo temblar las paredes. Alejandro intentó levantarse para defenderse, pero los periodistas lo rodearon con preguntas cada vez más incisivas. Desesperado, gritó: «Todo esto es un montaje, Catalina me manipula». Pero la evidencia era irrefutable. Cada audio, cada mensaje, cada palabra lo condenaba sin que nadie tuviera que añadir explicaciones. Su amante, incapaz de soportar el escarnio, se levantó de la mesa y se marchó sin siquiera mirarlo. Alejandro quedó solo, con el rostro desencajado, rodeado de cámaras que captaban su miseria en alta definición. Lo que había comenzado como una apuesta entre amigos terminaba ahora como un espectáculo mundial de humillación. Julián, sentado en primera fila, se puso de pie y caminó hacia Catalina, tomándola de la mano en un gesto firme. La imagen fue captada por todos los fotógrafos y se convirtió en símbolo de la noche. La mujer que había sido engañada se mostraba ahora con un socio de verdad, alguien que la respaldaba no por su patrimonio, sino por su visión. Los comentarios en la sala eran unánimes. La heredera se había transformado en la reina indiscutible de un imperio. Los empresarios presentes intercambiaban miradas de asombro. Algunos murmuraban: «¡Qué valentía!». Otros comentaban: «Nunca había visto algo tan calculado y elegante». Catalina, consciente de que cada reacción formaba parte del guión, sonrió con serenidad. Había esperado este momento durante meses, planeando cada detalle para que la exposición fuera inapelable. No necesitaba gritar ni insultar. El peso de las pruebas hablaba por sí solo. Alejandro estaba acabado. Mientras tanto, Alejandro buscaba desesperadamente una salida. Intentó dirigirse hacia la puerta, pero fue interceptado por reporteros que le arrojaban preguntas como flechas. ¿Qué tiene que decir sobre la apuesta? ¿Se casó solo por dinero? ¿Cómo se siente al quedar fuera del patrimonio Gutiérrez? Alejandro sudaba, tartamudeaba, empujaba micrófonos, pero no lograba articular una respuesta coherente. Cada segundo lo hundía más en el ridículo público. Catalina, observando la escena desde el estrado, sintió una mezcla de liberación y triunfo. No era alegría simple, era justicia. Cada palabra cruel que había soportado en silencio encontraba ahora su respuesta. Había esperado el momento exacto para que su caída fuera no solo dolorosa, sino inolvidable. Alejandro había querido ser millonario a costa de ella. Ahora era un hombre vacío, despojado de respeto y rodeado por un abismo del que jamás podría salir. Cuando las luces volvieron a encenderse y la sala recuperó el murmullo normal, Catalina cerró con una frase que quedó grabada en la memoria de todos: «El lujo más grande no es lo que posees, sino la dignidad que nadie puede arrebatarte». La ovación fue inmediata. Alejandro, derrotado, salió tambaleando entre empujones de la prensa. Catalina, en cambio, descendió del escenario tomada del brazo de Julián, con la certeza de que la guerra había terminado a su favor.
La lluvia caía con fuerza sobre Madrid esa noche. Afuera del hotel de lujo, Alejandro esperaba un taxi empapado, con el traje arrugado y el rostro desencajado. El hombre que había soñado con ser millonario gracias a una apuesta se veía ahora como un náufrago sin rumbo. Intentaba mantener la compostura, pero la prensa no dejaba de rodearlo, captando cada gesto de desesperación. «Señor Ortega, ¿tiene algo que decir sobre los audios? Admite que todo fue una apuesta», gritaban los reporteros. Alejandro solo respondía con silencios torpes y empujones nerviosos. Los transeúntes que se refugiaban bajo los paraguas observaban la escena con mezcla de lástima y morbo. Nadie lo ayudaba, nadie lo defendía. Aquel que había presumido de inversiones y contactos en el mundo de la alta gama estaba reducido a un espectáculo patético bajo la lluvia. Finalmente, un taxi se detuvo, pero el conductor, al reconocerlo, negó con la cabeza y siguió de largo. Alejandro comprendió entonces que hasta los gestos más simples le serían negados. El lujo en el que había vivido de prestado se desvanecía para siempre. Dentro del hotel, la atmósfera era muy distinta. Catalina bajaba las escaleras acompañada de Julián, rodeada de felicitaciones y elogios. Los empresarios hablaban de nuevos proyectos, de un futuro de patrimonio sólido y de la expansión de la marca hacia mercados internacionales. Catalina asentía con serenidad, sabiendo que la fusión no era solo un triunfo económico, sino también el cierre de un capítulo doloroso. En sus ojos brillaba una mezcla de alivio y determinación. La humillación de Alejandro estaba completa. Alejandro, en cambio, caminaba sin rumbo hacia la avenida, con el agua resbalando por su rostro. Pensó en buscar al amante, pero ella lo había abandonado en medio de la exposición, incapaz de soportar la vergüenza pública. Intentó llamar a algún amigo, pero su teléfono había quedado inservible tras mojarse bajo la tormenta. Solo le quedaba su propio reflejo en los escaparates, que le devolvían la imagen de un hombre roto, un paria social al que nadie quería cerca. Catalina entró en el coche de lujo que la esperaba en la puerta trasera del hotel. Julián se sentó a su lado y, sin decir nada, tomó su mano. No necesitaban palabras. La conexión estaba ahí, clara y contundente. Mientras el vehículo avanzaba por las calles iluminadas, Catalina echó una última mirada hacia el exterior. Vio fugazmente la figura encorvada de Alejandro bajo la lluvia, una silueta deshecha que simbolizaba el final de todo lo que alguna vez la hirió. El silencio dentro del auto no era incómodo, era liberador. Catalina apoyó la cabeza en el respaldo y respiró hondo. Julián la observó unos segundos y finalmente dijo: «Lo lograste, Catalina. Le quitaste lo único que no soportaba perder, su orgullo». Ella sonrió suavemente y respondió: «No se trata de destruirlo. Se trata de demostrar que nunca debió jugar con lo que no podía pagar». La frase quedó suspendida en el aire, tan elegante como definitiva. Mientras tanto, Alejandro buscaba refugio en un bar cercano, pero al entrar fue recibido con miradas incómodas. Algunos lo reconocieron y comenzaron a murmurar. Incapaz de soportarlo, se dio la vuelta y volvió a salir. La calle mojada se convirtió en su única compañía. Había perdido más que patrimonio o contactos, había perdido la máscara de respetabilidad que tanto se había esforzado en construir. Y en el mundo del lujo y la alta gama, no hay segundas oportunidades para quienes quedan marcados por la vergüenza. Catalina, en el asiento trasero del coche, pensaba a lo lejos que había llegado. De la mujer ingenua que había sido llamada gorda en su propio altar, ya no quedaba nada. Ahora era la líder de un imperio, dueña de sí misma y acompañada de alguien que valoraba su esencia más allá de los números. Julián representaba no solo un nuevo socio en las inversiones, sino también un futuro donde la confianza podía renacer sin miedo. Alejandro, por su parte, caminó hasta el río y se sentó en un banco, completamente empapado. Observó las luces de la ciudad reflejadas en el agua y pensó en todo lo que había perdido. La voz de Catalina en el escenario aún resonaba en su mente. El lujo más grande no es lo que posees, sino la dignidad que nadie puede arrebatarte. Esa frase, más que cualquier prueba, lo destrozó. Por primera vez comprendió que Catalina había ganado mucho más que una venganza. Había recuperado su propia voz. El coche de Catalina se alejaba hacia el horizonte, dejando atrás el ruido de la ciudad y las sombras del pasado. Julián, aún sujetándole la mano, la miró con calma y pronunció: «Lo peor ya terminó». Catalina respondió con un suspiro profundo y una media sonrisa: «No, Julián. Lo peor terminó hace tiempo, lo que empieza ahora es lo mejor». Y con esa certeza, dejó que la lluvia quedara atrás, mientras ella avanzaba hacia el futuro que se había prometido construir.
Barcelona los recibió con un cielo despejado y una brisa mediterránea que parecía anunciar una etapa diferente. Catalina y Julián habían viajado para inaugurar la nueva sede de la empresa conjunta, un proyecto que simbolizaba mucho más que negocios. Era el renacer de una mujer que había transformado la humillación en poder. Mientras recorría el edificio moderno, con paredes de cristal y autos de lujo en exhibición, Catalina sintió que estaba entrando la vida que siempre había merecido, una vida que nadie podría arrebatarle. La prensa local esperaba ansiosa su llegada. Los titulares no hablaban de Alejandro, ya reducido al olvido, sino de la pareja empresarial del año. Catalina, vestida con elegancia sobria, posó para las cámaras junto a Julián. Él la observaba con una mezcla de orgullo y admiración. Nunca había visto a alguien levantarse con tanta fuerza después de haber sido derribado, le susurró mientras las luces de los flashes iluminaban el lugar. Catalina sonrió con calma, consciente de que aquella imagen representaba mucho más que un proyecto de inversiones millonarias. Era la fotografía de su victoria personal. En la conferencia de prensa, Catalina habló con firmeza sobre el futuro. Explicó cómo el nuevo centro de operaciones en Barcelona sería un epicentro de innovación y cómo los autos de alta gama se adaptarían a un mercado cada vez más exigente. Nuestro patrimonio no se basa en lo que heredamos, sino en lo que somos capaces de construir con visión y compromiso, declaró, generando una ovación inmediata. Cada palabra suya contrastaba con la Catalina ingenua de antes. Ahora se mostraba como una líder indiscutible, respetada por todos. Julián tomó la palabra después, reforzando la alianza. Pero en lugar de centrarse solo en números, habló de confianza, de resiliencia y de cómo Catalina había transformado el dolor en estrategia. No todos los millonarios saben lo que significa perder y volver a levantarse. Catalina sí lo sabe, y por eso está destinada a ser mucho más que una empresaria. Está destinada a ser un ejemplo. Sus palabras fueron recibidas con aplausos sinceros, y Catalina lo miró con gratitud, sabiendo que ya no estaba sola. Esa noche, tras la inauguración, Julián la llevó a cenar a un restaurante frente al mar. El ambiente era íntimo, con velas y música suave. Catalina, hoy no celebramos solo un negocio, dijo mientras brindaban con vino español. Celebramos que has demostrado al mundo quién eres en realidad. Catalina bajó la mirada un instante, recordando los fantasmas del pasado, pero luego respondió, no solo lo he demostrado al mundo, Julián, me lo he demostrado a mí misma. Y esa confesión fue más valiosa que cualquier aplauso. Al terminar la cena, caminaron por la orilla del mar, descalzos, disfrutando de un momento sin protocolos ni cámaras. Julián, con voz serena, le preguntó, ¿alguna vez pensaste que volverías a sentirte en paz? Catalina sonrió con nostalgia. No, creí que la herida sería eterna. Pero entendí que cuando te quitan todo, lo único que queda es la oportunidad de reconstruirte. El mar golpeaba suavemente la orilla, como acompañando cada palabra, y Catalina supo que estaba en el lugar exacto donde debía estar. Días después, una revista internacional publicó una entrevista exclusiva con ella. Le preguntaron directamente por Alejandro. Catalina no titubeó. Algunos errores son regalos disfrazados. Gracias a ellos descubrimos quiénes somos de verdad. Esa respuesta se volvió viral, inspirando comentarios en todo el país. Catalina no necesitaba nombrarlo. Con una sola frase había cerrado para siempre la herida y transformado la traición en una lección de vida. Era un mensaje de empoderamiento que trascendía las fronteras de los negocios. En la mansión que ahora compartía con Julián, Catalina se dedicaba a planear la expansión del nuevo proyecto. La rutina ya no estaba marcada por el dolor, sino por desafíos emocionantes. Cada inversión, cada negociación, cada decisión la reafirmaba como la mujer que había tomado el control absoluto de su destino. El lujo que la rodeaba ya no era una prisión, sino una lección consciente, un reflejo de su renacimiento. Su patrimonio no estaba en las cuentas bancarias, sino en la dignidad recuperada. Julián la observaba trabajar y, en ocasiones, la interrumpía con una sonrisa. Recuerda que también hay vida fuera de los números. Ella reía, sorprendida de lo fácil que era compartir el día a día con alguien que no la veía como un trofeo. Era un equilibrio que nunca había imaginado, una vida donde el amor y los negocios podían coexistir sin traiciones ni apuestas. Por primera vez, Catalina se permitía soñar sin miedo. Una tarde, mientras contemplaba el Mediterráneo desde el balcón, Catalina cerró los ojos y murmuró para sí, «Esta soy yo». No era una esposa usada, no era una víctima de burlas, no era solo la heredera de una fortuna. Era una mujer que había sabido levantarse y convertir su dolor en fuerza. El pasado ya no pesaba,
Lo que tenía delante era un futuro de lujo verdadero, el de vivir en paz consigo misma. Y con esa certeza, dio por concluida la historia de su venganza, abriendo la primera página de su nueva vida. ¿Piensas que lo que viste hoy fue impactante? Entonces no imaginas lo que ocurrió cuando una mujer se escondió detrás de una iglesia y escuchó a su propio esposo prometerle a su amante que ella no duraría mucho. No gritó, no se derrumbó, pero lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Me escondí detrás de la iglesia y escuché a mi esposo prometerle a su amante que yo no duraría mucho, porque el final es algo que jamás podrás olvidar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.